Daniel García Rodríguez, quien estuvo 17 años en la cárcel sin sentencia por un delito que finalmente pues, no cometió. Daniel García espera ser absuelto luego de 21 años de proceso. Fue detenido en 2002, 17 años en la cárcel. Después le pusieron un brazalete, como nos decías, Dulce Azucena. Y entonces este es un caso emblemático para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que México debe desaparecer, erradicar, borrar la prisión preventiva oficiosa. Le damos la bienvenida al doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Doctor, ¿cómo viste esta condena, esta sentencia, esta exigencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de que México tiene que cambiar el rumbo en la prisión preventiva oficiosa? Es decir, que no detenga a una persona e inmediatamente se va a la cárcel por default, de manera automática, doctor. Alberto, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Sin lugar a dudas es una resolución histórica, sin lugar a dudas es un escenario determinante, una llamada de atención de contexto internacional que la Corte Interamericana ordena, condena, pone en el escenario al gobierno federal, al Estado mexicano, al Poder Judicial y al Poder Legislativo, que las condiciones de obligación no son solo la modificación o la adecuación de los ordenamientos de las leyes mexicanas para dar cabal modificación a la prisión preventiva. Hablo precisamente también del criterio y de la actuación con la que deben resolver y emitir sus resoluciones, sus sentencias, los operadores, los juzgadores, jueces y magistrados. La resolución es muy clara, el escenario es un contexto muy preocupante porque es un escenario de constantes violaciones a los derechos humanos, es un contexto en donde el sistema penal acusatorio, concretamente esta medida cautelar conocida como la prisión preventiva oficiosa, se utilizó como un mecanismo de persecución, se utilizó con exceso, con abuso, con violación artera, yo diría descarada hacia los derechos humanos, violentando principios de presunción de inocencia, violentando formalidades de carácter convencional, es más, pasando por alto los acuerdos y los compromisos suscritos por el gobierno mexicano con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Evidentemente esta Corte, ya la Corte tuvo que intervenir para resolver, para analizar y para ordenarle, y dije ordenarle al Estado mexicano la adecuación urgente, ex oficio, una revisión minuciosa de las resoluciones y sobre todo, más allá de que los litigantes solicitemos las revisiones de las medidas cautelares para que los juzgadores hagan un análisis ex oficio, reitero, ex oficio, sobre este control de convencionalidad, sobre este nuevo criterio que viene a fortalecer precisamente esta resolución en sus párrafos 2.18 y 2.19, la obligación de que los juzgadores analicen y revisen todas aquellas resoluciones y sentencias donde fue ordenada la medida de la prisión preventiva oficiosa, que a todas luces ha sido, reitero, utilizada con fines, reitero, violatorios a los derechos humanos, con fines de persecución política o de venganza personal gubernamental, o incluso para acallar algunas voces disidentes o críticas de las decisiones de un gobierno que no sabe, que no entiende o que no quiere reconocer los compromisos internacionales, y ahora una sentencia, una resolución que viene a obligar también a los legisladores a que hagan las adecuaciones urgentes, urgentes, y me reitero, esta necesidad de adecuar de manera urgente nuestra norma interna, nuestra Constitución, el Código de Procesos Penales. Alberto. Hay ejemplos en estos momentos, Dulce Azucena. Rosario Robles, por un asunto de corrupción, de dineros, pero se fue a la cárcel 3 años. Emilio Lozoya está en la cárcel por desvío de recursos, sí, muy graves, muy dañinos, pero... Y Murillo Karam, el ex procurador, también por una investigación y por haber falseado información. ¿Qué se hace en estos casos, Dulce Azucena, cuando la política interviene en el asunto judicial? Híjole, que lo ideal, pienso, es que se haga una revisión, ¿no? Porque, como bien lo dices, es un escenario determinante, una resolución histórica, y sin lugar a dudas es un escenario determinante para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para decir que México debe desaparecer, erradicar, borrar la prisión preventiva oficiosa. Lo ideal,
es que apliquemos las normas que ya tenemos. Como bien lo decía ahorita Julio en su participación, necesitamos exigirle a nuestras autoridades que actúen conforme a los principios de los derechos humanos, ¿no? El artículo primero constitucional dice claramente que los derechos que se reconocen en México son los que están en la Constitución y los tratados internacionales, y México tiene un sustancioso número de tratados internacionales firmados y ratificados, que como bien lo dijo Julio hace un momento, son de carácter obligatorio para todas las autoridades, y creo que esto también es una llamada de atención para empezar a voltear a ver y combatir de forma consistente la corrupción y el nepotismo, que también ha sido, bueno, uno de los problemas más grandes que tenemos como país, ¿no? Entonces, pienso que deberíamos exigirle a las autoridades como ciudadanía, desde los colectivos, desde todos los lugares que ocupamos como ciudadanos y ciudadanas, exijamos a las autoridades que actúen conforme a derecho, que actúen bajo sus facultades, que apliquen las normas de derechos humanos como tienen que ser, en miras a poder ir con suerte combatiendo una problemática tan grande como es la que tenemos en temas de corrupción y de nepotismo en este país. Ahora vámonos al tema, y quiero aquí pedirles la oportunidad porque los dos están en defensa de los derechos humanos. Voy a jugar el papel hostil de estar en contra de los derechos humanos por momentos, nada más para enriquecernos esta plática. Doctor Julio Jiménez, o sea, la situación de violencia no está en estos momentos para que antepongamos los derechos humanos y con criminales o con asesinos o con narcotraficantes. Todos deberían irse a la cárcel. Así opinan muchos. ¿Qué opinas tú, doctor? Alberto, importante hacer la aclaración que la política criminal del gobierno mexicano ha sido precisamente buscar bajo cualquier condición de culpa, responsabilidad y obviamente delito, la prisión preventiva oficiosa. Evidentemente no se hace un análisis de carácter convencional, no se hace una verdadera investigación en donde se acrediten elementos reales de responsabilidad. No hay un trabajo profesional o de carácter convencional por parte de algunos juzgadores. No pretendo justificar, no pretendo señalar, pero el trabajo de procuración de justicia, el trabajo de investigación que realiza la Fiscalía General de la República, las fiscalías estatales, es muy, muy desafortunado. Vivimos una profunda crisis de persecución de los delitos. Como bien referías, el tema de la violencia en sus 19 modalidades reconocidas a nivel internacional, y que en México hoy estamos sufriendo una crisis de al menos 8 de estas modalidades de violencia, pues la verdad es que el gobierno mexicano poco ha hecho y ha pretendido ponerle un curita a esta ola, a este tsunami de violaciones a los derechos de las víctimas del delito, porque también las víctimas del delito tienen derechos, Alberto, amable auditorio. El gobierno federal está más preocupado por meter gente a la cárcel, incluso gente inocente, que realmente hacer justicia y también defender los derechos de las víctimas. No se ha ocupado ni se ha preocupado por atender los tratados internacionales, no se ha ocupado por capacitar a sus órganos de investigación, la procuración de justicia. Había una profunda crisis de credibilidad. Los mexicanos, las mexicanas, nacionales, extranjeros que son víctimas de la delincuencia, víctimas de la violencia, víctimas de la corrupción o víctimas de la ignorancia de algunos operadores que deberían ser garantes de la protección de los derechos humanos, garantes de la garantía mínima de acceso a la justicia, pues evidentemente no confían en las autoridades, sí, no confían en los juzgadores, y esto es un caldo de cultivo para generar un escenario de anarquía, un escenario de injusticia reiterada, un escenario en donde la violación a los derechos humanos es una constante, un escenario en donde mejor organismos internacionales, mejor tribunales externos, como en los Estados Unidos, tienen que tomar cartas en el asunto para proceder penalmente en contra de delincuentes en sus diversas modalidades. Podemos hablar desde narcotraficantes hasta lavadores de dinero. Pero en México, tal parece que la política de besos y abrazos sigue siendo una terrible realidad,
en donde están pagando las consecuencias son las víctimas del delito. Y como bien refería nuestra amiga y compañera experta en estos temas, también la violencia, el nepotismo, la ignorancia y la simulación son factores que juegan en la administración de justicia y, claro, en la procuración de justicia, generando un escenario de impunidad y, evidentemente, de desconfianza para nuestras autoridades en los tres niveles. Es que, doctor Julio, en este escenario, Dulce Azucena Fuentes, en este caldo de cultivo que tenemos de nuestro país, anteponer los derechos humanos, mucha gente dice, no, primero castiguen, porque si no, la impunidad es la que permite. Y entonces, mi pregunta es, Dulce Azucena, ¿los derechos humanos, salvaguardar estos derechos, no benefician a los criminales en estos momentos? De ninguna manera. Los derechos humanos no se contraponen a hacer justicia en este país, no se contrapone al tener penas, ¿no? Al sancionar conductas contrarias y lascivas para la sociedad, ¿no? Los derechos humanos, creo que durante muchos años hemos tenido un mal entendimiento de lo que son los derechos humanos, ¿no? Y como muy específicamente en tu pregunta de si los derechos humanos defienden a estos presuntos delincuentes, pues probablemente defienden el debido proceso de detenciones arbitrarias, de detenciones contrarias a derecho, de procesos completamente arbitrarios, ¿no? Como esto que platicábamos en un principio, Alberto, de que 8 de cada 10 personas que entran a un sistema penitenciario no tienen aún una sentencia, ¿no? Y esto es realmente problemático, ¿no? Lo cual no quiere decir que no van a llevar un proceso, sino que el proceso se acorde a los derechos humanos. Entonces, creo que más bien debemos de dejar de malentender conceptos superficiales y adentrarnos realmente en la conversación de lo que son los derechos humanos, porque sin lugar a dudas, el respetar los derechos humanos desde todos los espacios es beneficioso para todas las sociedades. No es casualidad que los mal llamados países de primer mundo tengan algunos de los derechos humanos que reconocemos en el país y que los lleven a la práctica de forma contundente, ¿no? Entonces, los derechos humanos no son contrarios a un sistema de justicia, no son contrarios tampoco a las penas privativas de libertad, no se contrapone incluso, ¿no?, a las penas privativas de libertad. Sin embargo, opino que la materialización y el cómo ejercemos esos derechos humanos, desde, como bien mencionaba Julio, la ignorancia, el desconocimiento o conceptos bastante superficiales, es lo que hace que la aplicación de las normas, la aplicación de las leyes, pues sean de la forma en la que la estamos viendo, ¿no? De forma arbitraria, de forma corrupta, sin perspectiva de género, sin perspectiva de niñez. No tenemos suficiente interés por parte de las distintas autoridades para poder hacer un cambio realmente, un cambio significativo de nuestro sistema de justicia penal que tenemos en el país. Exactamente. Complicado el asunto, pero ya le vamos encontrando. Dulce Azucena Fuentes, doctor Julio Jiménez, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Quiero preguntarles, por ejemplo, el caso de un feminicidio, una agresión contra una mujer, si ponemos primero los derechos humanos del criminal o de la víctima. Con este tema regresamos en 2 minutos. Qué bueno que continúa con nosotros en su casa, en su negocio, siguiéndonos en las redes sociales por este tema tan importante. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a terminar con la prisión preventiva oficiosa. Y por ello nos están acompañando Dulce Azucena Fuentes, directora de Incidencia y Política Pública en Reinserta, doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, doctor Julio, es tu turno. Detienen a un feminicida que hizo un homicidio espantoso en contra de una mujer vulnerable, indefensa, y anteponerle primero los derechos humanos o aplicarle la justicia, porque la sociedad pide que se aplique la justicia. ¿Qué se hace, doctor? Alberto, debo decirte que estoy totalmente de acuerdo con lo que afirmaba Dulce Azucena hace un momento. Los derechos humanos no están peleados ni van contrario a la aplicación.
que están en contra de que la autoridad cumpla con su deber y mucho menos que se haga justicia. Quiero decir, el respeto a las formalidades de un debido proceso, el respeto precisamente a los derechos humanos de la víctima, pero también del presunto responsable, el feminicida, evidentemente, y hablo todavía de presunción de inocencia, ya, otra de las formalidades que hay que respetar y salvaguardar. Además, hay que entender que en materia de procuración de justicia hay, reitero, muchas deficiencias, muchas áreas de oportunidad en donde desde la detención haber violación a los derechos humanos, obtención de pruebas bajo condiciones de violencia, tortura o incluso obtención de pruebas de carácter ilegal. Preocupante, Alberto, amable auditorio, porque esto genera una condición de violación a las formalidades del debido proceso. Precisamente al punto responsable, en una condición de vulnerabilidad, en donde él ha sido víctima de tortura, en donde él ha sido víctima de violación a sus derechos humanos, y él no va a dudar en hacerlos valer, él no va a dudar en defenderse, en hacer valer su derecho. Los derechos humanos deben ser aplicados bajo criterios de formalidad, bajo criterios de constitucionalidad y bajo criterios de convencionalidad. Y a la sociedad civil en general. La aplicación de los derechos humanos políticos se ha manejado con fines de carácter. La política del gobierno mexicano es una política, pues yo diría, de mucha indiferencia, de mucha irresponsabilidad y de poca sensibilidad con las víctimas de los feminicidios, Alberto. Sí. Y esto pone precisamente en la mesa el debate: ¿qué es más importante? Si los derechos humanos, todo el de un presunto responsable de la comisión de un delito tan lacerante como es el feminicidio. Esto es algo preocupante porque se percibe que se hace un uso excesivo o un uso mal interpretado de los derechos humanos, beneficiando a los delincuentes y convirtiéndose en lo que se conoce el nuevo sistema penal acusatorio como una puerta giratoria. Por eso de ahí mencionaba hace un momento que hay mucha desconfianza, que hay mucho escepticismo sobre el área de investigación, sobre la cadena de obtención de pruebas e incluso sobre la intervención de los propios fiscales, la intervención. Estamos teniendo pequeños problemas con la conexión del doctor Julio. Vámonos contigo, Dulce Azucena, mientras restablecemos al doctor Julio Jiménez. Mi última pregunta desde este punto de vista de los que no están muy de acuerdo con los derechos humanos, no es que sea mi posición, sino para que tratemos de entender, Dulce. Entonces, claro, viene una situación donde hay mucha gente que dice el sistema judicial está tan chueco, por decirlo menos, tan chueco, que no debemos anteponer los derechos humanos. Primero hay que modificarlo y después evolucionamos a la aplicación de los derechos humanos contra los acusados. ¿Qué opinas? Es que creo que no podemos cambiarlo y evolucionarlo si no visibilizamos los derechos humanos primero. O sea, me parece una contradicción, incluso, trato de pensarlo y no hay manera alguna que podamos cambiar un sistema de justicia sin la visibilización de los derechos humanos, porque México es un país, y desde mi observancia como defensora de derechos humanos desde hace más de 7 años, es un país muy lastimado y nuestras políticas públicas son muy reaccionarias. Hace un rato lo decías, Alberto, somos un país muy punitivista, muy sancionador, nos gusta castigar a las personas. Y te voy a dar una definición que da la Corte Interamericana justo en algunas sentencias previas que ha hecho a México, como en el caso Radilla y algunos otros. Dice que la sanción es ponerle fin a un comportamiento que es lascivo para la sociedad. Y yo aquí me cuestiono, meter a la cárcel a las personas o tener políticas o normas tan punitivistas, tan castigadoras, realmente está terminando con una problemática social que llevamos arrastrando durante mucho tiempo. No sé, si a mí me preguntas, yo creo que no, o sea, no estamos resolviendo un problema de raíz. Ahorita lo decía Julio,
muy acertadamente, es quererle poner un curita a una situación de violencia extrema, como es el caso del feminicidio, con el tema que ahorita hablábamos con Julio. Es tratar de ponerle un curita a una herida bastante profunda que tenemos, ¿no? Que la antesala del feminicidio es la cultura machista y una serie de cuestiones culturales y de educación que permean desde las familias, el ámbito escolar y, bueno, otros tantos, ¿no? Entonces yo creo que o invitaría también a la audiencia y a las personas que hoy amablemente nos escuchan, que a lo mejor tratemos de hacer un análisis crítico de la forma en la que estamos queriendo resolver nuestros problemas como país, porque no estamos atacando o no estamos tratando de reparar desde lo profundamente lastimado que está nuestro país, sino que estamos tratando de hacer solamente sanciones, y con esto no quiero decir que seamos abrazos todo el tiempo, no, que se apliquen las normas, pero que tengamos un debido proceso, pero que tengamos un juez de ejecución que tenga perspectiva de género y que hagamos un análisis de contexto y que tengamos aplicación del principio pro persona, ver los tratados internacionales y que aprendamos también de las experiencias que hemos tenido ya como país, porque la forma en la que hemos hecho justicia en este país no ha salido. Ahí nada más, se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, Dulce Azucena, esa política que expuso el presidente de la República de abrazos, no balazos, de no enfrentar a los criminales y mejor tratar de erradicarlo, ¿cómo la ves? ¿Ha funcionado o no? Pues a mi punto de vista, y a menos que yo tenga otros datos, creo que no ha funcionado mucho, porque pues las realidades de nuestros periódicos están todos los días, ¿no? La violencia, lejos de disminuir, ha acrecentado. Tenemos 9 de las 10 ciudades más violentas del mundo en este país y es realmente lamentable, ¿no? Doctor Julio, tenemos 10 segundos. Esa política de abrazos, no balazos, ¿cambiará? Híjole, permíteme decirte que no va a cambiar. Al menos lo que reste de esta administración seguirá una política criminal de indiferencia, una política criminal que no conoce ni reconoce la omisión en la que ha incurrido, no acepta estos criterios de convencionalidad, no está de acuerdo con la resolución de la Corte Interamericana, sin embargo tendrá que someterse y tendrá que ordenar las modificaciones y adecuaciones a los ordenamientos y ordenar a los jueces que empiecen a hacer un ejercicio exprofeso y ya inmediatamente con un criterio de convencionalidad para respetar los derechos humanos y obviamente atender el tema de prisión preventiva oficiosa. Alberto. Exactamente, muchísimas gracias, doctor Julio Jiménez, Dulce Azucena Fuentes. Este ejercicio de ponerme de lado de esas voces no va verdaderamente. Yo sí creo que una sociedad evolucionada, una sociedad que debe respetar los derechos humanos y que ojalá México agarre ese camino, aunque sea por condenas internacionales. Dulce Azucena Fuentes, directora de Incidencia y Política Pública en Reinserta, muchísimas gracias. Doctor Julio Jiménez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias.